Hola a todos, mi nombre es Francisco Salguero y yo les voy a dar una clase de refuerzo sobre lo último que se vio en la clase sincrónica. Esto fue una pequeña introducción a base de datos, así que en esta clase voy a tratar de darle un ejemplo práctico para que vean la deducción sobre todo de este tema de normalización y base de datos. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Antes voy a ir hasta la diapositiva en donde empezaron a ver el tema de normalización. Es un tema muy importante y sé que a veces puede ser complicado de asimilar algunos de estos conceptos. Así que vamos a ver acá en la parte del modelo entidad-relación. Y bueno, voy a presentar un ejemplo desde una planilla de Excel en donde vamos a contar con datos totalmente desnormalizados y a partir de eso vamos a ir deduciendo la mejor forma de guardar los datos. Bueno, voy a abrir una planillita de Excel que tengo preparada. Todo este material después lo van a tener en la plataforma, así que no se hagan problema luego si quieren reproducir esta clase paso a paso. Ahí les voy a mostrar la planilla. Vamos a empezar por acá. Bueno, acá tengo una planilla que intenta hacer una planilla de ventas. Es como el famoso libro almacenero que alguna vez me dijeron, que uno iba anotando en una libretita compra a compra que se realizaba y eso vamos a transponerlo hasta llegar a crear una base de datos normalizada. Entonces acá en cada fila de esta planilla tengo un registro, eso significa que es una venta que se hizo. Tengo un número de factura ficticio acá creado, una fecha, el número de documento de un cliente, el email de ese cliente, un teléfono, una dirección y productos que compró. Ahí está la cantidad del producto primero, después el nombre, después el precio y después sigue otro producto con la cantidad, el nombre y el precio. Eso ya vamos a ver que esto está desnormalizado. Tengo el nombre de un vendedor, en qué sucursal se vendió y el total de la venta de esa factura. Bueno, lo primero que hay que notar cuando hablamos de normalización no es algo que sea caprichoso, sino que se hace para que los datos se guarden de una forma más segura, que no haya redundancia, entendiéndose por redundancia que haya duplicaciones de datos. Eso no solo es malo por el almacenamiento, el espacio que gasta, sino por varias situaciones que ahora voy a explicar. Bueno, acá tengo una lista de clientes que han realizado compras. Voy a hacer algo con esto, voy a ordenarlo por cliente para que veamos que hay clientes que han comprado más de una vez. Entonces vamos a ver eso ordenándolo primero. Yo voy a ir a datos y lo voy a ordenar por nombre de cliente, solamente para mostrarle algunas cosas. Bueno, acá tenemos que Ana Pérez ha hecho varias compras y así otros clientes han hecho varias compras, ¿sí? Imagínense que si esto fuera nuestra base de datos real, tengo algunos problemas acá. ¿Por qué? Supongamos que sin querer anoté el nombre de Ana Pérez sin acento. Ya no sería el mismo registro porque para buscar Ana Pérez, si yo la busco con acento, la encontraría y si la busco sin acento, no la encontraría. Entonces ahí tengo una posibilidad de crear incorrectamente otra factura cuando yo quiero que sea este el cliente que esté vinculado a esa factura. Es decir, que yo en cada factura estoy repitiendo los datos de Ana Pérez. Eso,
cuando nosotros vemos que hay algo repetido en varias filas de una base de datos, significa que estamos eh, provocando una redundancia. Y eso no es bueno, justamente por esto que estoy mencionando, no solo por el espacio, sino porque al momento de yo cambiar algo de este cliente, tendría que cambiarlo en todos los registros. Por ejemplo, si el cliente me dice, no, ese mail no es más, es mío, cambié de mail, yo en las facturas antiguas tendría que empezar a cambiar uno por uno los mails para reflejar un poco la realidad. O el número de teléfono o la dirección. Y también está la posibilidad de error de tipeo. Yo podría tipear sin querer el mail incorrecto en uno de estos registros y en otro correcto. Y eso también sería un problema. Entonces tengo varios problemas asociados a la duplicidad de datos. Otro problema que tengo acá es que, por ejemplo, acá he puesto todos los productos que compro en una sola fila. En una sola columna, perdón. Al hacer eso no es muy sencillo modificar esto ni verlo tampoco. Pero sobre todo, imagínense que yo el día de mañana vendo otro producto o lo cambio de nombre, eh, no tiene asociado nada con este producto. No tengo una asociación que me permita fácilmente cambiar los precios o actualizar algo del producto. Imagínense que si yo tengo un producto y no lo vendí nunca, tampoco figuraría en ningún lado. Solamente acá yo tengo los productos vendidos, así que es bastante complicado llevar todo en una sola tabla, como en esta que estoy representando. Acuérdense que una tabla de una base de datos, siempre un registro es una fila y cada columna representa un atributo, un campo de ese registro. O sea, esta factura, la que está acá, voy a marcar con el mouse, es una sola factura y acá tiene todos los datos de esa factura. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aplicar las formas normales. Esas formas normales que se vieron en la clase anterior están hechas justamente para evitar la redundancia y que se construya una base de datos más confiable. Así que vamos a ver paso a paso cómo solucionar eso. En la primera forma normal, en la primera regla de la forma normal, se indica que ninguna columna debe tener más de un dato. Y eso, bueno, en general se está cumpliendo. Acá la factura solamente tiene el número de factura, la fecha de venta tiene solamente una fecha, el documento es un documento, el nombre del cliente tiene solamente el nombre del cliente, aunque acá puede haber una interpretación también de que a veces se puede querer nombre y apellido, eso lo vamos a dejar para después. El mail está bien, tiene solamente un dato, el teléfono del cliente también tiene solo un dato, la dirección, ya vamos a ver, en general ahí eso se puede interpretar como una dirección, pero acá sí tenemos un problema en donde dice productos comprados, porque al decir productos estamos volcando varios ítems en una sola columna. Entonces esta es una columna conflictiva. Hay que normalizarla para que esto funcione correctamente. Bueno, acá tenemos pues el nombre del vendedor, que estaría bien, la sucursal y el total de venta. Esto que estoy diciendo que está bien, está bien con relación a la primera forma normal. Esta sería la columna que estaría incumpliendo la primera forma normal, que indica que debe haber solo un dato por columna. Acá hay varios datos por columna. Entonces, en esta columna particularmente. Entonces, ¿qué hacemos para normalizar? Bueno, lo que hacemos, acá yo tengo un ejemplito para acelerar. Voy a copiar esta fila dos veces. Se la voy a copiar acá, ya la copié dos veces aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? En la primera fila voy a poner un producto y en la segunda fila voy a poner el otro producto. Ahí pueden haber algunos problemas. Acá, esto así. Entonces, estoy diciendo que tengo una laptop gamer
eh, Z por 1.500 pesos o 1.500 dólares, perdón, y un mouse óptico por 25 dólares. Aún así, esta columna no está normalizada porque tiene varios datos. Yo acá tendría que tener también una columna más y otra columna más, una que represente. Esta va a ser el producto solamente. Esta va a ser la cantidad y este el precio. Entonces acá debería poner 1, que es la cantidad que está ahí, sacarla de aquí. Y estos 1.500, sacarlos también de aquí y colocarlo en precio. Igual acá, dejar mouse óptico, colocar ese 5 acá y este precio, mandarlo a esta columna. Y ahí yo estaría cumpliendo, voy a centrar estas dos para que sea más fácil ver el dato. Entonces ahí de esa forma estoy cumpliendo con la normalización. Es decir, que cada columna de esta fila solamente contiene un dato. En este caso tiene que fue una laptop gamer Z con una cantidad de 1 y precio 1.500. Y bueno, acá después tendría que modificar porque es como que tengo dos registros. El total de venta no sería algo normalizado. Acá debería haber el subtotal. En realidad 1 por 1.500 sería 1.500 y 5 por 25 serían 125, si no me equivoco. Entonces ahí estaría en principio eh, realizada una normalización para la primera forma normal. Ahí estoy respetando. Acá sería un total parcial en realidad. Estoy respetando que una columna tenga un dato. Varias consideraciones. Acuérdense que esto es un ejemplo. Estoy agarrando Excel para representar lo que sería una tabla, pero esto debería hacerse en una base de datos. El Excel no es una base de datos desde el punto de vista formal, solamente estoy empleándolo como para mostrar cómo se empezarían a dividir los datos. En la siguiente forma normal, en la 2 y en la 3, habla sobre todo de los datos que están relacionados con la clave primaria. ¿Sí? Eso es muy importante entender el concepto de clave primaria. La clave primaria es un identificador que me identifica un objeto de una colección de los mismos objetos. Por ejemplo, voy a anotar acá, voy a abrir un blog de notas, un editor. Por ejemplo, si yo tuviera las personas, sería una colección. Hay personas, muchísimas personas en el mundo y un identificador único podría ser el documento o el DNI. Ese sería un identificador único para personas. Si hablo, por ejemplo, de autos, ¿cuál podría ser un identificador único? La patente. Por ejemplo, si hablo de electrodomésticos, televisores o electrónicos, le voy a poner productos electrónicos. ¿Cuál sería un identificador único? El número de serie. Y así en la vida real tengo colecciones de objetos que tienen características similares, pero tienen siempre, o siempre le colocamos, aunque sea inconscientemente, un identificador único. Ese identificador único me permite después identificar un solo objeto de esa colección de objetos. En este caso de los productos electrónicos yo podría identificar uno solo por el número de serie. En el caso de los autos, uno solo por la patente. Y así podría seguir con cualquier objeto de la vida real. Supongamos que el objeto no tiene un identificador único.
que podría llegar a pasar. Supongamos que es un mueble. En general los muebles no tienen un identificador único, pero si no tiene, lo que se hace en las bases de datos, se le asigna un número como si fuera el número de serie, y es un número secuencial, un identificador que se llama. Identificador. O generalmente también se le menciona como ID. De esa forma yo puedo disponer de un identificador para cualquier colección de objetos. Eh, entonces eso es súper importante. ¿Por qué necesito el identificador único? Porque en esa colección de objetos necesito acceder a alguno en particular y lo voy a acceder por su identificador. No tengo otra forma de diferenciarlo, sino. Entonces esa es la primera consigna que hay que entender. Que colecciones de objetos siempre tienen que tener un identificador único. Ese identificador único me sirve para buscar en esa colección identificar uno solo. Supongamos que yo quisiera identificar a las personas por nombre y apellido y no sería posible porque siempre hay personas que pueden llamarse igual, hasta con el mismo apellido, y digamos, la única forma de desempatar esa coincidencia de información es con algo único. Y ese algo único sería el documento, el DNI, o bueno, puede ser también un número de pasaporte, algo que me lo identifique únicamente. Bueno, acá tengo algunos problemas. Por ejemplo, ¿cuál es el primer problema que se detecta? Que yo tengo un número de factura que está duplicado. Eso no debería poderse hacer porque la factura es una factura. Pero la he duplicado por otro motivo. Está duplicada. Está duplicada en realidad porque tengo que mantener las compras. Entonces acá tenemos una violación de la segunda forma normal. Y después tenemos hay más cosas. Por ejemplo, acá también tendría el cliente duplicado cuando la factura debería ser única. ¿Esto cómo se solucionaría? Entonces, vamos detectando que en una sola factura hay como una variedad de objetos. La factura en sí mismo es como un objeto. Un objeto, imagínense que usted cuando entregan el papel de la factura ya se están dando cuenta que la factura es un objeto que está en papel, ahí lo vemos físicamente. A veces puede ser abstracto, pero hay algo que como que tiene su vida propia. Por otro lado está el cliente, que también tiene sus datos propios porque tiene número de documento, email, teléfono, dirección. Hasta acá esto lo voy a pintar otro colorcito, pero por ejemplo esos serían datos del cliente, ¿sí? Estos serían datos de la factura propiamente dicha. Esto no es de la factura tampoco porque es como que son los ítems de la factura, porque acá yo estoy sumando como a un carrito de compras, ítem. Imagínense que yo tuviera un carrito, estos son los productos. Finalmente la factura integra todo, pero digamos, es otra entidad. Entonces acá tenemos los ítems que hemos cargado de esa factura. Literalmente podemos llamarlos ítems. Si tuviéramos en un sitio web, podrían ser los productos que están cargados en el carrito de compras, generalmente. Voy a pintar otro colorcito así para que se vea. Esos serían los ítems. Después que tengo acá otra cosa que no tiene que ver, o en realidad tiene que ver, pero es otro ítem. Es una persona que es un vendedor. Después una sucursal, que es donde está el vendedor. Y, eh, y el total parcial, que es más perteneciente a la factura, el total. Entonces, de esta forma he identificado muchos objetos que están metidos solamente en una fila de la factura. Esto es lo que me está provocando esta duplicación, etcétera. Acá yo justo voy a también a ayudarlos a introducir algunos conceptos de cómo diagramar estas tablas. Y nos hemos dado cuenta de, bueno, estas duplicaciones por deducción. Todas estas duplicaciones no es que solamente las digo que están mal por las reglas. Imagínense que tengo duplicado el número de facturas. Si yo sin querer acá cargo en la factura y le pongo el día 2
imagínense, estoy referenciando la misma factura pero con distintas fechas, cosa que sería malísimo. ¿A cuál le hago caso? ¿A esta o a este registro? Entonces, ya ven que no solo la duplicación es mala, sino que puede permitir que los datos se corrompan. Igual me pasaría con el cliente. Si yo modifico sin querer uno de estos dos registros, no sé cuál de los dos es el real. Al modificar el registro, y supongamos que realmente tengo que modificar el registro porque cambió el mail, y si me olvido del otro registro, tampoco sabría cuál hacerle caso. O sea, tendría una inconsistencia. Igual con los productos. Los productos, eh, si sin querer le saco esa Z, yo no sé cuál producto vendí. En realidad, eh, más allá que yo no debería tener mi stock de productos metido en la factura, porque imagínense que si yo tengo un producto nuevo, no aparece en mi base de datos hasta que lo venda. Entonces ahí ya tengo un conflicto. El producto es como que tendría que estar en otro lugar para ya yo disponer de ese dato y después vincularlo a la factura. Acá solamente lo puedo vincular a la factura cuando creo la factura. Entonces es como que no tengo eh, esos datos de producto hasta solamente cuando creo una factura física en un registro. Y eso también está mal. Igual, igual problemas con el nombre del vendedor y la sucursal de donde está. Si yo modifico algún dato acá, no sabría cuál hacerle caso, si al de abajo o arriba. El precio, bueno, el precio está en base a los otros ítems, este total. Eso también será redundante, porque ¿cuál es el tema? Si sin querer yo cambio esta cantidad, tendría que cambiar o acordarme de cambiar esta cantidad. Eh, ¿Cuál sería la regla? No hace falta almacenar datos de más en una base de datos. Si yo tengo esto y esto, siempre puedo calcular el total. Entonces no hace falta almacenar el total en la base de datos. Esa sería la regla. Esa regla a veces se viola con particulares muy específicas, que es cuando tenemos miles de registros y tendríamos que estar calculando siempre el total, en algunos casos, y puede ser ahí que sea un poco costoso. Pero aún así, en general, esto no es buena práctica, tener resultado de un cálculo, ya que si tenemos eh, los datos que me dan un total, con los datos entonces sería suficiente siempre. Entonces vamos a ver la forma de transformar esto a varias tablas, que sería lo correcto. Ya ahí el Excel me queda chico, así que lo que voy a hacer es como un diagrama. Voy a aprovechar para enseñar una herramienta que se mencionó en el grupo, que era Draw.io, que es una herramienta web. Así que voy a abrirla aquí. Es Draw.io. Esperemos que se cargue. Y automáticamente lo que me va a decir, ahí va a aparecer el diagramita, me dice si quiero crear un diagrama nuevo o uno existente. Voy a crear un diagrama nuevo. Me dice, puedo elegir una serie de plantillas. Voy a elegir la que dice básico, diagrama en blanco. Acá le voy a poner un nombre. Sistema facturación voy a poner. Le doy al diagrama en blanco y le digo crear. Me lo voy a guardar en el disco. Me dice en dónde lo quiero guardar. Lo voy a guardar acá mismo en la carpetita donde tengo estos ejemplos que luego se los voy a subir al Moodle. Y me abre esta herramienta. Acá en este panel que está a la izquierda tengo para elegir como una paleta de, de iconos o diagramas que ya están preconstruidos. Acá tengo el lienzo donde voy a construir el diagrama y acá tengo opciones para cada uno de esos elementos que voy a ir agregando. Por ahora lo que me muestra estas opciones son opciones del lienzo. Que de estas formas voy a elegir una que siempre la tiene
siempre es más fácil, la que es la forma que se llama UML. Si esto no le apareciera, siempre pueden elegir acá de más formas esa SC de plantillas UML. Yo acá ya la tengo seleccionada, entonces abro ahí un poquito y me aparece una serie de cajitas y elementos que son muy apropiados a veces para hacer diagramas de sistemas. En este caso el diagrama que voy a hacer es un diagrama más orientado a la base de datos, así que voy a elegir este que está acá, que es un diagrama de clases, algo similar a lo que sería un diagrama de entidad-relación, pero es de la forma más cercana. Lo que yo tengo que poner acá es que tengo como dos compartimentos principales. El de arriba es el nombre de la tabla y abajo están los campos y el tipo de datos que va a contener. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. En el caso, voy a ir conmutando entre la planilla de Excel y ese diagramador. Acá en la planilla de Excel había hecho que teníamos como una entidad que era la factura. Entonces la vamos a dibujar. Voy a poner acá que la entidad se llama facturas. La factura. No pasa nada. Y vamos a ver qué campos tiene la tabla factura, o tendría que tener una tabla de facturas. Y la tabla de facturas tendría que tener, según esto, bueno, el número de factura, la fecha y por ahora nada más. Vamos a poner, puede ser el total, pero voy a dejar esas dos cosas o tres cosas. Voy a poner el total y después les voy a explicar por qué o no se puede poner. Entonces vamos a poner esas tres cosas. Cosas muy importantes. En general, cuando nosotros diseñamos una base de datos, los nombres de los campos no deben tener espacio. En su lugar se pone el guión bajo si queremos hacer una palabra compuesta, por ejemplo, número de factura. Y el número de factura deberíamos ponerle un tipo. Hay muchos tipos de datos. Básicamente, voy a poner una línea acá para separar estos conceptos. Los tipos de datos pueden ser numéricos o textuales. Voy a poner el texto. En los numéricos tenemos a su vez varios tipos. El numérico puede ser un numérico entero, o real, o también se dice coma flotante, tiene varios nombres. El entero, bueno, es un número sin decimales y el real es un número con decimales. Y en el texto, bueno, cualquier cosa puede ser texto, lo único que el texto cuando yo lo cargue en alguna cosa a veces tiene que tener una delimitación de comillas para saber que eso es texto, si no, no sabría que es texto. A ver, por ejemplo, la palabra computadora, en general, en general cualquier palabra, cuando la vamos a introducir dentro de una sentencia de programación, así como puede ser SQL, que después lo vamos a ver, o algún lenguaje de programación, siempre que tiene que estar delimitada entre comillas para saber que es una cadena textual. ¿Eso qué significa? Que si yo coloco el número 1, 2, 3, esto no es un número, esto es una cadena de texto que contiene los caracteres o las letras que representan números, pero es una cadena de texto. Y si yo colocara 1, 2, 3, estoy hablando de lenguajes de programación o de lenguajes, por ejemplo, de SQL, que van a ser los que van a ver después, esto es un número. Al no estar delimitado por comillas, es la representación de un número. Entonces, eso es súper importante para que sepan. O sea que el texto a veces también se le llama los campos alfanuméricos. Bueno, eso sería la clásica división. Ahora, todos estos tipos de datos, en general, en programación o en cualquier otro lenguaje, tienen nombres en inglés. Por ejemplo, para entero se dice integer. Para real también se usa float.
Esto sería, o sea, real. Voy a poner acá como se dice en español y acá al lado en inglés. Esto también hay un número que se llama decimal, que es más apropiado para los importes. Para el texto hay varios. Hay uno que se llama text, simplemente. Hay otro que se llama var, char y otro que se llama char. Char viene de la palabra character en inglés, pero el var char es un texto variable o de largo variable. Porque ¿qué pasa? El texto puede tener una longitud y en una base de datos se puede especificar que hay texto de longitud física o variable entre ciertos valores, entre 0 y un número largo o gigante o pequeño, como quieran, o ilimitado. Por ejemplo, hay un tipo de dato que es text, que en general se puede considerar ilimitado, pero todo tiene un límite siempre de almacenamiento, pero estamos hablando de límites gigantescos. Estos serían los tipos de datos más comunes. Después, en la fecha, están los date y date time. El date es solamente la fecha y el date time es la fecha con la hora y segundos. Y hay algunos más que, por ejemplo, son booleanos, le voy a poner boolean, que son valores que pueden tomar solamente dos valores, verdadero o falso, 1, 0 y así. Esos se llaman boolean en inglés. Esos serían los tipos de datos, casi todos los tipos de datos más usados. Hay algunos más, pero eso los vamos a ir viendo cuando hagamos prácticas más avanzadas. Entonces, acá la factura, el número de factura debería ser integer. Acá yo tengo la fecha de la factura. La fecha de la factura debería ser datetime o date también estaría bien. Y el total, que es el total de la factura, voy a usar el tipo de datos más apropiado, que sería decimal. ¿Por qué? Porque me permite especificar cuántos dígitos tiene a la izquierda de la coma y cuántos dígitos tiene a la derecha. Entonces digo que ese sería el tipo más típico, el uso más típico del decimal. Y ahí yo he creado mi primera tabla, la tabla factura. Si ven, acá hay después tenemos que definir cuál sería el número único. En realidad este es el número único, esta sería la clave primaria. Después podría hacer algunas cosas. Acá deslicé la palabra clave primaria, significa que estamos identificando qué dato hace único a esa factura cuando tengamos una colección de facturas. Cuando yo almacene muchísimas facturas en esta tabla, yo sé que lo que hace única a un registro ahí es el número de factura, y cuando lo hace único en general tiene el nombre de clave primaria o primary key. A veces en inglés se pone la clave primaria así, primary key o clave primaria. La clave primaria, digamos, es la que identifica un registro de una colección. En este caso, el DNI sería la primary key, la patente de personas, perdón. Esto sería la primary key de personas. La patente sería la primary key en una tabla de autos. El número de serie sería la primary key en una lista, en una tabla que almacena productos electrónicos, y así. Cuando no tengo primary key, creo un identificador que sea único y le pongo la denominación primary key. Entonces siempre tengo que identificar esa clave primaria en cualquier tabla. Bueno, ahí yo ya tengo la factura. Voy a seguir analizando lo demás. Acá yo tengo una tabla que es el cliente, define el cliente y tiene varios campos. Bueno, entonces voy a hacer otra cajita. Yo sé que acá tengo el cliente, que el cliente tiene el DNI, que es tipo entero. A veces también al tipo entero se le puede llamar int. Después tengo el nombre,
tengo el email. Ya le voy a poner el tipo a esto. El nombre sería, voy a poner text para simplificar. El email también sería un texto. El teléfono, acá cuando se me quedó sin estas cajitas para colocar los atributos, puedo poner duplicar y ya me coloca una igual. Eso sería lo más fácil para hacer. El teléfono en general se coloca como texto porque puede tener guiones, etcétera, y eso ya lo hace que no sea numérico. Otra cosa que no estoy usando son acentos. En teléfono no he puesto acento porque no conviene usar acentos ni espacios en los nombres de los campos. Después tengo dirección. Voy a colocar duplicar y coloco dirección. ¿Y qué más tengo del cliente? No tengo más nada. Entonces ahí tengo otra tablita como creada. Otra cosa son los productos. Bien, porque acá estaría como mezclado, es por esto que tenemos un problema. Una cosa son los productos que yo vendo y otra la venta propiamente dicha. Entonces acá yo tendría que tener como una tabla de productos que me posibilite posteriormente venderlos. Entonces vamos a crear esa tabla. Esto es un ejercicio, o sea, cuando ustedes lo hagan varias veces, van a ver que se vuelve más fácil y se repiten los patrones. El número de serie le voy a colocar texto porque a veces tienen letras y tiene un nombre el producto y tiene un precio. Acá después ustedes me dirán que puede tener un precio de venta, un precio de compra o un costo. Bueno, eso obviamente estas tablas que estoy creando son básicas. Voy a usar el decimal coma 2 y yo creo que ahí ya tengo todo. Entonces ya he creado estas tablas. Debería seguir creando tablas, por ejemplo la de vendedor y sucursal. Vendedor sería casi igual a la de cliente. Podría ser así. Creo que se puede hacer, copiar, pegar aquí. Es muy parecida porque es una persona en realidad. Pero voy a poner vendedor. Eso después hay formas de... El vendedor le voy a colocar... Bueno, debe tener un DNI el vendedor, así que lo voy a dejar ahí. O puede tener un identificador porque tiene un número de legajo. Yo voy a poner legajo para que sepamos legajo. Tiene un nombre, un DNI. Bueno, tiene casi todos los mismos datos de una persona. Le voy a dejar esos datos. Acá tiene solamente el nombre, pero ya que estoy lo voy a hacer un poquito mejor. Acá tengo sucursal. La sucursal seguramente tiene un número de sucursal que se va a hacer integer, un nombre que va a ser text y voy a colocar una dirección también, pero solamente estoy agregando cosas que por ahí no están en la tabla, pero es para hacer la base de datos más completa. Y me faltaría nada. Falta una sola cosa nomás, que acuérdense que la factura tiene que almacenar los ítems que se van agregando, como si fuera un carrito de compra. Literalmente a veces se puede poner ítems. Perdón, voy a mover esta tabla acá. Entonces voy a crear como una tabla intermedia acá, ya después les voy a justificar y le voy a poner ítems o ventas. La factura tiene ventas. Venta. Y esa venta no tengo como un identificador único, así que le voy a poner un ID creado por mí. Ya le voy a dar la justificación
Y esto ahora vamos a ver. Todas estas tablas en realidad deberían estar como relacionadas, porque para yo identificar qué productos vendí, debería relacionar los productos con la venta que hice y esa venta con la factura. Entonces están relacionadas entre sí. Acuérdense que cada tablita tiene un identificador único. Entonces, si yo quiero relacionar una venta con la factura, no me queda otra opción que decirle a esta tabla, colocarle el número de factura. Entonces, ¿qué hago? Si en la factura número 1 vendí un producto, es muy fácil. En la tabla ventas le digo que esta venta es, por ejemplo, un teclado y que corresponde a la factura número 1. Entonces relaciono estas tablas por este campo único acá, y este sería lo que se llama una foreign key. ¿Sí? Ven que aparece como una flechita. Cuando yo hago clic ahí, aparece una flechita, entonces yo puedo hacer este diagrama. Miren. Entonces digo que lo voy a hacer al revés para que se vea mejor. Ahora les voy a dar por qué, les voy a decir por qué, así. Que este número de factura está relacionado con este número de factura que está acá. Y en general a eso no se pone una flechita, se pone este diagramita que se dice así. Ahora les voy a mostrar por qué. Así. ¿Esto qué significa? Que una factura puede tener muchos ítems de venta. Por eso se pone como una patita de gallo, se llama eso. A ver si se hace más grande. Ahí está. Va a ser un poquito más grande todavía, para que se note más. Ese simbolito significa que una factura tiene muchas ventas, que estaría correcto, porque una factura tiene uno o más reglones en donde dice lo que se ha vendido. Y esa venta debería estar relacionada con producto. O sea, un producto puede ser vendido muchas veces. Entonces, acá yo también tendría que tener el número de serie o el número de producto. En realidad, más allá de tener el número de serie, yo tendría que tener un identificador de producto. Ya, eso hay un error ahí, pero voy a poner identificador, voy a darle un ID y acá le voy a poner un integer. Vamos a hacer producto a granel para no complicarlo, porque en realidad lo que puede pasar es que si no, tendría que tener otro tipo de configuración, y la voy a simplificar lo más simple posible para que sea fácil de verlo. Ya después vamos a ir viendo modelos más complejos. Y acá yo voy a poner ID de producto solamente para que se sepa. Si le pusiera ID, no sabría cuál de estos dos me estoy refiriendo, y le voy a poner ID producto, que es una forma estándar, o producto ID, es una forma estándar de decirle. Entonces yo voy a, perdón, así no la voy a hacer, la voy a hacer al revés, de acá a acá, solamente para que sea más fácil hacer esto. Porque acá digo que un producto determinado puede venderse varias veces. Acuérdense que este producto está con stock. Acá debería poner el stock que tengo, pero eso, bueno, ya después sería un análisis más complicado, pero así va quedando las tablas. Ya vamos a hacer un ejemplo con Excel en todo caso, y por ahí se lo puedo dejar como desafío esto. Después este vendedor, esta factura debe tener un vendedor asociado. Ahí deberíamos saber quién tiene qué cosa. O sea que la factura puede tener solamente un vendedor, y un vendedor podría estar asociado a muchas facturas. O sea que acá yo debería tener el legajo del vendedor. Acá voy a hacerlo la clásica, duplicar, voy a poner el legajo. Sé que el legajo es integer. Entonces un legajo de vendedor puede tener muchas facturas asociadas. Este lo voy a mandar de este lado para que sea mejor.
esa forma estoy diciendo que un vendedor puede estar asociado a muchas facturas, que estaría bien. Un vendedor está asociado a muchas facturas. Y así, bueno, he creado, este es un esquema de base de datos. Literalmente después cuando creemos una base de datos, se va a hacer de la misma forma. Acá después deberíamos asignar el vendedor a sucursal y después el cliente a la factura, etcétera. Eso se los voy a dejar como tarea, pero acá ya hemos hecho esas deducciones bastante bien. En cuanto a los datos, podríamos después modificar esto para que se cargue en cada tabla. O sea, en la tabla factura solamente se va a cargar una sola vez la factura y después el cliente se va a cargar una sola vez en la tabla clientes, no se va a cargar 10 veces, y cuando tengamos que relacionarlo simplemente lo relacionamos con una o con otra factura. Esa es la ventaja de hacer varias tablas. Esta disposición de varias tablas me permite relacionar una entidad muchas veces con otra entidad. Eso sería cómo se comportaría esto. Esto después debería hacerse en una base de datos eh, real, verdadera, para ver cómo trabaja. Pero luego se lo vamos a mostrar con alguna herramienta, por ejemplo SQLite. Perdón. Bueno, yo acá tenía también anotadas algunas consultas que hicieron en el grupo. Bueno, esto ya hemos visto acá cómo se maneja Draw.io. Vimos un poco el concepto de relaciones. Ese es el concepto de relaciones que he hecho acá, en este diagrama. Yo al dividir ese registro que estaba solamente una fila, yo he tenido que crear varias tablas. Entonces, supongamos acá yo tendría que crear la tabla. Voy a hacerlo con esto no es una tabla, es un ejemplo. La tabla factura. Y la tabla factura solamente tendría que tener datos de la factura, no tendría que tener otro tipo de datos. Entonces tendría que tener, por ejemplo, para factura 1 debería decir estos dos datos nomás. Yo me voy a copiar estos dos para que se vea mejor. Y debe estar acá. La factura tendría que tener la factura, fecha de venta y a lo sumo el total, como indiqué. Ya lo vamos a llenar si hace falta. El total acá. Bien, después habría que ver otra tabla que tenga los productos. Y otra tabla que tenga las ventas de esos productos. Producto venta. Entonces voy a simular lo que hace el primer registro. El primer registro dice que tengo una laptop gamer. Eso lo vamos a ir poniendo acá en la tabla productos. Acá vamos a poner bien el nombre porque puse. Me voy a copiar esto para que se entienda mejor cómo funcionaría una base de datos. Estos no serían los productos comprados, serían los productos. Y esto sería acá y acá. Esto no tendría cantidad solamente porque es el producto en sí mismo, no tiene cantidad. Y este sería el mouse. Acá este producto seguramente sí tendría el precio, que era, este era 1500, este era 25. Y acá, bueno, de otras ventas podría decir, bueno, acá podría traerme también este dato, que sería un producto de otra factura, pero es para que se haga, para que se vea. Este sería monitor curvo. Este sería $350. Perdón. Vamos a agarrar Silla Gamer Pro.
para que se vea que llenar un poco más la tabla de productos para que se vea cómo se usa. Y su precio era $300. Bueno, acá tengo ya una tablita de producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tendría que unir la tabla de factura con los productos que compró esa factura. Entonces eso lo voy a hacer por intermedio de la tabla ventas. Entonces en la tabla de ventas tengo que tener el número de factura, el número de producto, la cantidad, eso me faltó modelar, y a veces también se pone el importe. Ya le voy a explicar por qué, pero se pone el importe porque este es el precio actual. Pero imagínense que si el precio cambia y yo cambio acá, significaría que en la factura me cambiaría el precio de facturas anteriores. Entonces ese precio tiene que mantenerlo en la venta, pues en ese momento lo vendí. Luego con ejemplos van a ver que esto funciona correctamente. Entonces tengo la tabla. Esta la voy a poner, le voy a poner ventas normalizadas para no confundirme. Esta es la tabla factura, está producto y está la producta ventas. O sea, en realidad sería factura desnormalizada, pero bueno, la podemos dejar con ese nombre ya que está desnormalizada. Entonces acá tengo que indicar que esta factura compró estos dos primeros productos. Entonces en la venta, acá me falta que estos productos tengan también un identificador ID. Le voy a poner cualquier identificador por ahora, 1, 2, 3 y 4, para que se vea. Y la factura ya tiene su identificador, que es ese numerito. Pero todo tiene que tener un identificador único, como dijimos anteriormente. Entonces en la tabla de ventas pongo que la factura 1 compró el producto 1, creo que la cantidad era 2 por un importe X, 1500. Entonces la factura 1 también compró el producto 2, que son los mouse, creo que eran 5 acá. Este creo que era 1 y este eran 5. A 25 cada uno. Entonces acá sí se ve la relación, que acá ven que esta tablita solamente está relacionando el número de factura con el número de producto. Entonces, pero la factura tiene su propia independencia, el producto tiene su propia independencia. Yo acá puedo seguir agregando productos y no se rompe nada. Yo podría modificar el precio, no pasa nada porque acá tengo el precio cuando lo vendí en ese momento. Entonces esta sería realmente la riqueza de normalizar. Acá ya hemos visto casi todo las cuestiones con relación a clave primaria y clave foránea. Estos ítems que están acá serían las famosas claves foráneas, porque yo estoy referenciando las claves primarias de otras tablas. Ese sería el concepto de clave foránea. Entonces, bueno, ahí hemos contestado un poco la pregunta que habían hecho en la clase. Y bueno, claves primarias son los ID, sí, las claves primarias son los ID. Y las claves foráneas son referencias a esos ID. Siempre se pueden borrar registros. En realidad lo que no puedo borrar, supongamos que acá yo quisiera borrar en la tabla original esta factura, no me dejaría. ¿Por qué no me dejaría? Porque acá yo tengo un identificador que está referenciado en la tabla de ventas. De eso se encargaría la base de datos, de que esa relación no se rompa. Sí podría borrarlo de este lado, pero no podría borrarlo de este lado, porque esta es la factura que está referenciada en otro lugar. ¿Sí? Yo tengo esa referencia. Entonces, como existe esa referencia, hay una técnica que se llama integridad referencial, literalmente se llama así, e impide que se borre un registro que está referenciado. Eso se puede pasar. Al revés no hay problema, porque acá yo podría borrar de la tabla de venta, esto lo puedo borrar tranquilamente, porque acá no la tengo referenciada en otro lugar. Si tuviera referenciada tampoco podría borrarla. Creo que con eso
Proponer tablas desnormalizadas sería lo contrario. Esta sería una tabla, la tabla de ventas desnormalizada sería esta. Así que por ahí se combinan todo en una sola tabla. O sea, ese es el mejor ejemplo de una tabla desnormalizada. Los dejo a su imaginación para que puedan hacer ese punto. Y cómo manejar Draw.io es lo que hemos visto en el ejemplo este. Esto sería, eh, bueno, un ejemplo completo y real, porque esto, si lo buscamos en algunos sistemas, van a ver que es súper parecido, es casi totalmente real. Acá debería modelar después la relación vendedor-sucursal, después el cliente también con la factura, o sea, la factura debería tener el cliente y modelar esa relación. Pero bueno, esto es el comienzo, no lo quiero seguir complicando y me gustaría que sobre este ejemplo también practicara para por ahí para mostrar su experiencia en la clase. No, no pasa nada si se equivocan. En realidad, esto justamente la idea es que practique. Bueno, hasta acá sería eh, esta clase de refuerzo con relación al último tema visto. Luego van a tener que instalar una herramienta, se los voy a adelantar de paso en esta clase, pero para que lo vayan buscando y descarguen. Se llama SQLite Studio. Creo que esta es la herramienta, una de las herramientas más apropiadas que pueden manejar. Eh, Les podemos presentar otras también, pero bueno, esta es una pequeña basecita de datos que está integrada a una herramienta visual que nos permite hacer algunas consultas, cargar datos, etcétera. Este es eh, una herramienta muy simple. Esta es la dirección sqlitestudio.pl. La voy a pegar acá y agrandar para que se vea bien. Esa es la dirección web de esa herramienta y desde ahí la pueden descargar e instalar eh, en sus máquinas, ya tenerla lista para la próxima clase. Bueno, eso sería todo por esta clase. Muchas gracias por escucharnos y cualquier consulta, bueno, estamos a su disposición para que la podamos contestar y darle más ejemplos. Hasta luego.